¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al primer episodio de Huapanguea, sonidos que suenan a Huasteca. Hola Ricardo, hola Aldo, hola a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura de Huapanguea, donde queremos compartir tantas cosas sobre el huapango con todos ustedes. Vamos a empezar este primer episodio con un comentario obligadísimo que es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de huapango? Y no desde esa cara más visible que todos ustedes y yo tenemos, que son los concursos de huapango, las fiestas patronales donde hay huapangueadas, todo eso, porque estamos hablando de espectáculo y estamos hablando de academia. En Huapanguea queremos hablar de comunidad, de tradición. Entonces, vamos a desarrollar estas reflexiones tan huapangueras del bajo mundo del huapango. Precisamente vamos a empezar a desmenuzar. Y yo quiero, primero que nada, hacerles como un recuento rapidísimo histórico de la Huasteca, porque precisamente la música y el baile del huapango son la cara más visible de la Huasteca. ¿Dónde es la Huasteca? ¿En dónde está? ¿Qué conforma? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos huastecos y quiénes somos agregaditos, verdad? Miren, yo les quiero platicar de mucho tiempo atrás. Según algunos historiadores, la Huasteca se conformó cuando un grupo de mayas, hace ya más de 3,000 años, algunos dicen que en el 1500 a.C., un grupo de mayas empezó a emigrar hacia el Golfo de México. De ese grupo empezaron a ramificarse, a salirse en grupitos, y algunos incluso se empezaron a asentar tierra adentro. La Huasteca se empieza a conformar así, empiezan a tener, algunos dicen que es contaminación, yo digo que no, que es un enriquecimiento, cuando empiezan a tener ese acercamiento con teotihuacanos, con chichimecas y otras etnias, y empiezan a compartir y empieza a generarse una cultura propia. Pasa el tiempo, viene esa otra parte, la más medular, y que es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es cuando es la conquista, cuando llegan los españoles y con todo ese grupo de gente en donde venían también músicos, artistas, trovadores, que antes se les llamaba aedos, bardos, juglares, gente que hizo historia desde el siglo XVI. Bueno, llegan estas personas, sobre todo la gente de Andalucía, que llegan con sus folias, con sus peteneras, con sus seguidillas, y llegan esas tangos gitanos, llegan esos ritmos africanos, y empieza esa gran fusión con la música y la danza propia de la región de la Huasteca, que en ese tiempo era música de ritualidad. Las danzas eran para la madre tierra, para las deidades, para pedir por la lluvia, para pedir por una buena cosecha, para agradecer una buena cosecha, para pedir que no llegaran sequías, etcétera, etcétera. Bueno, llega esa fusión y ahí es donde nace el son y el huapango huasteco. En otro momento, si quieren, podemos platicar un poco más en detalle de cuántos sones hay en México. Lo que hoy nos ocupa, creo yo, que es lo que tiene que ver con la Huasteca. Y en este caso hago un hincapié más hacia lo que es la Huasteca del estado de Querétaro, de donde soy orgullosamente originaria. Aquí en Querétaro tenemos la fortuna de tener el son de la ritualidad o de costumbre o de flor. Tenemos el son arribeño que compartimos con el estado de Guanajuato, con algunos municipios y algunos municipios del estado de San Luis Potosí, y es el huapango o son arribeño. Y por supuesto, el huapango y son huasteco, que lo tenemos aquí en la Sierra Gorda Queretana, 7 municipios: Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan, Pinal de Amoles, Tolimán, Peñamiller y San Joaquín. Mucha gente, esto quiero hacer aclaramiento o discernir un poquito en esto, porque mucha gente
se deja llevar por lo que escucha de la música de grandes autores como Nicandro Castillo, que compuso las 3 huastecas, y hay gente que dice, no, nada más hay 3 huastecas, no, nada más hay 2, no, Guanajuato también es huasteca. No, señores, esas son composiciones, pero hay una historia y hay una documentación atrás que es la que necesitamos platicar, y es precisamente que la región huasteca, cuando ya se vino la división política, quedó dividida o fragmentada en 6 estados, que es Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Entonces, unos en mayor y menor medida tenemos, por ejemplo, Querétaro, solamente somos 7 municipios. Habrá Veracruz, Puebla, que tienen 30 y tantos municipios. No tengo el dato exacto, por eso no lo quiero decir, pero están entre 34 y 37 municipios. Entonces, como podrán ver ustedes, somos un mosaico muy, muy precioso que nos regamos o que estamos regados en estos 6 estados de México, pero somos una sola región, la región huasteca. Entonces, bueno, espero que no los esté aburriendo hasta aquí. Estaba dándoles un poco de antecedente para quien no sepa y sobre todo que les quede claro por qué defendemos los 6 estados. No son regiones, es una sola región que quedamos así por azares del destino y por esas divisiones políticas y ese desarrollo natural en el ser humano. Entonces, bueno, eso es la Huasteca, y la cara visible de la Huasteca, la más visible, lo vuelvo a retomar, es su música y su baile. Pero dentro de la música y el baile hay unas innovaciones, unos desarrollos, unas adecuaciones que con el tiempo ya se han venido a establecer por parte de quienes enseñan la danza, por parte de quienes tocan, los músicos, los guapangueros, y ahí es importante comentarles que tenemos la parte académica, que son lo que casi todos conocemos. Cuando hablamos de guapango, ¡ay, el concurso de San Joaquín! El concurso de no sé dónde, el concurso no sé, la fiesta de Amatlán, la fiesta de Guapango. Y no, realmente estamos hablando de festivales, pero está la otra cara de la fiesta, de la comunidad, y es lo que se vive, la cultura viva que tenemos todavía en las comunidades de toda la región de la Huasteca, independientemente en qué estado estemos. Es lo que la gente disfruta, lo que la gente baila, lo que la gente canta, lo que la gente toca, que no tiene nada que ver con la música, no sé si sea correcto decir comercial, la música que llevamos a los bailes de guapango, donde están los guapangueros populares. Hay otro grupo de músicos que se les llama músicos tradicionales y que son justamente esa gente que participa en la velación de un santito, en la procesión y en los fandangos comunitarios. Quien quiera disfrutar del guapango tradicional no puede dejar perder la posibilidad de irse a alguna comunidad de la Huasteca a vivir un fandango, un encuentro comunitario y un encuentro con la tradición, porque allí van a darse cuenta, más que lo que yo les pueda platicar o los que yo pueda confrontar, esas 2 vertientes de lo que es guapango para la gran mayoría de nosotros. Ahí se van a dar cuenta de qué estoy hablando, de lo que es la tradición y lo que es el mero espectáculo, la competencia y sobre todo las diferencias tan marcadas. Tenemos, por ejemplo, en la música, estamos ahorita en un baile popular, comercial, con los tríos de moda, lo que sea, y vamos a escuchar guapango, son huasteco, pero también vamos a darnos cuenta que le están dando mucho impulso a esa parte de los zapateados norteños, que no tienen nada que ver con el son ni con el guapango huasteco. El zapateado voy a poner 2 ejemplos, 2 temas que seguramente todos conocemos: la boda del Huitlacoche, el pavido návido, que es música identitaria de tradición de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua y de Nuevo León,
pero por algún motivo se ha estado metiendo, y ahora es parte de los repertorios de los nuevos guapangueros. Y por otro lado, las piezas de descanso de los primeros repertorios o de los viejos repertorios de los grandes guapangueros, que eran los valses, las marchas, las polcas, los pasos dobles y temas del cancionero popular mexicano. Hoy lo estamos viviendo con música pop adaptada a los instrumentos huastecos. Entonces, allí en la parte musical, ahí tenemos un parámetro de comparación de lo que es el espectáculo, el escenario, lo académico, con la tradición. Esas son las diferencias que nos hace converger en dos guapangos que tienen una misma raíz, pero que acá se mantiene la tradición y acá ha ido transformándose. Y pues no es algo malo, porque a final de cuentas la cultura muerta o estática, la cultura estática se muere. La cultura tiene que estar en constante transformación, pero es muy importante también entender que es bien necesario que conozcamos cuál es la raíz, porque pueden convivir sin ningún problema la tradición, la raíz del guapango con el guapango que hoy vivimos. Y en la parte dancística, antes de que se me vaya el avión, pues es lo que vemos en los concursos, sobre todo en lo folclorizado que está este baile, en los festivales, en las muestras culturales que se hacen en todo el país y de intercambio incluso con otros países. Ahí vemos grupos de danza con un vestuario que dicen que es tamaulipeco, o uno que dicen que es hidalguense, o uno que dicen que es veracruzano, y que efectivamente eso es, pero que esas muestras folclóricas son producto de años de trabajo de maestros de danza, de bailarines, de investigadores, donde dijeron y se reunieron e hicieron un montón de cosas para decir: este vestuario es el que nos identifica y nos diferencia de este y de otro estado huasteco. Y estos son los pasos que nos van a representar. Entonces estamos hablando de baile academizado, una recreación academizada del guapango. Así se tiene que entender. Porque el guapango tradicional es muy parecido a esas danzas que les platicaba en un inicio, que tienen que ver con esas danzas rituales y que se fueron amalgamando cuando fue la conquista y que trajeron esos bailes españoles, esas influencias africanas, y que dieron como resultado todo esto que hoy conocemos como música y baile de guapango huasteco. Entonces, esas son las diferencias. Ustedes quieren ver, más que escucharme ver esto, yo los invito a que se vayan a cualquier comunidad de la Huasteca a disfrutar de una fiesta patronal, y ahí es donde van a conocer la tradición del guapango desde su raíz, la parte profunda, el inicio del guapango. Y también hay que seguir invitando para que vengan a los festivales, a los concursos, porque a final de cuentas todo es parte de una misma cultura que estamos compartiendo todos los que vivimos en la región huasteca. No sé si hasta aquí los he aburrido, no sé si los muchachos los veo como que me dicen: híjole, se me hace que eso fue más cuento que revista, no sé. ¿Alguna duda, pregunta? Díganlo ahora o callen para siempre. Yo sigo con mi rollo. Adelante. Para usted, para Pati Camacho, ¿qué es el guapango? Ay, me pones una pregunta un poquito complicada, porque necesito desarrollarla como en 3 momentos de mi vida. Cuando yo era chiquita, para mí el guapango era la llegada aquí a la casa de ustedes de Armonía Huasteca, de Camperos de Valles, de los Camalote, del trío Tamazunchale, porque son los tríos que yo ya conscientemente me acuerdo que venían a tocar, a amenizar el concurso nacional de baile de guapango. Yo en ese tiempo ni siquiera me había dado cuenta que había un concurso nacional de baile de guapango.
no lo relacionaba. Hablar de Huapango para mí era que llegaban, se desocupaban de su compromiso, sacaban sus instrumentos y a tocar, y a echar versos, a tomarse sus tequilas, un café, a comer. En los que unos comían, otros tocaban, y los que acababan de comer se ponían a tocar, y para mí ese era el Huapango, era una fiesta que no se acababa. De esos 2 días que duraba el Huapango, no dormíamos ni una hora. Hasta el domingo en la noche, que ya se iban todos, era dormir. Entonces era un maratón de escuchar Huapango, canciones, incluso ver bailar. Yo estaba chiquita, no bailaba, no nada, pero esa es mi primer percepción que yo tengo del Huapango. Para mí era eso. ¿70s? Definitivamente. Yo me empecé a dar bien cuenta como en el 74, 75, ya teniendo yo 5 o 6 años. O sea, mis primeros recuerdos del Huapango es eso. Y añádele a eso que mi papá fue músico. Mi papá fue integrante del primer trío que hubo aquí en San Joaquín, el trío San Joaquín, con mi padrino Baldomero y con Nino Ledesma. Verlos a ensayar a ellos siempre en las tardes, como 3 veces a la semana, y cuando salían a tocar hasta todos los días ensayar, a mí me gustaba sentarme con mi mamá a escucharlos, porque no solamente era el ensayo, era algo muy similar a lo que hacían con los tríos cuando venían al concurso. Era tocar un poco, platicar otro poquito, echarse un chinguere, o sea, un tequilita, algo, y reírse, contar anécdotas, y después verlos salir a trabajar. Para yo era otro mundo, para mí eran artistas, era otro mundo. Y esa es la percepción que yo tengo del Huapango. Eran salidas que llegaban y a nosotros nos platicaban 1000 cosas, y para nosotros era maravilloso. Y esa tercera etapa del Huapango, ya más consciente, fue cuando empecé a tocar, pero al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que no es ir a tocar por tocar, y que lo que yo pienso que es, no es, y que lo que yo hago es lo único, no, porque yo tuve vi a otros músicos de otros estados tocar de forma profesional aquí en la casa, y los empecé a ver en el escenario, empecé a compartir escenario con ellos, pero llegó un momento en que empecé a voltear hacia la cultura, no solamente hacia el escenario y hacia el espectáculo, y es donde me di cuenta que existía la Huasteca, porque antes para mí la Huasteca era nomás ir a la Y de Xilitla, entre Axtla, Xilitla y Valles. Yo pensaba que allí era la Huasteca. Vamos a la Huasteca. Pero por decir ir a otro lugar, para mí no era Huasteca, y después me di cuenta que la Huasteca es una región. Me empezó a interesar conocer un poco más, y me doy cuenta, empezamos a ir a algunos eventos en Huehuetlán, sobre todo en Huichihuayán, en varios lugares de San Luis Potosí, primeramente, y después algunos lugares de Hidalgo, y nos damos cuenta que la Huasteca es otro rollo, y que el Huapango no era lo que yo hasta todos estos años había pensado, sino que el Huapango depende de dónde tú estés parado, depende de dónde tú vivas y cómo lo vivas, es como la imagen que tienes. Y creo que el haberme interesado en conocer un poco más a través de la historia, y poder conocer y poder asistir y disfrutar de eventos comunitarios, no de festivales, ni guapangueadas, ni concursos, me dio la posibilidad de darme cuenta que Huapango es una palabra gigantesca que tiene uno que tener curiosidad y ganas de conocer. Una segunda pregunta. Bueno, ahorita en base a lo que respondió para usted Huapango es desde que tiene noción de los 70s, con los tres que estaban aquí, hasta a la actualidad, que se ha metido mucho culturalmente y se ha puesto a investigar, a conocer más todo lo que es toda esa región que menciona la Huasteca. Y tomando en cuenta también algo que mencionó hace rato en cuanto a la música, para usted, en base a esta experiencia que tiene de la música que representa la Huasteca, ¿qué diferencia hay entre esta música, la Huasteca, con la que nos menciona que, por así llamarle, comercial? ¿Qué requisitos tiene que cumplir esta música para ser realmente música huasteca?
Bueno, es que a final de cuentas todo el mundo va a defender de acuerdo a la trinchera en la que esté, pero para hacer música huasteca, pero hablando desde el punto de vista de la tradición, para dejar claro, desde el punto de vista de la tradición, los músicos tienen que saber improvisar en la parte de la lírica y la poética. Deben de respetar los inicios y los porqués de la poesía, que es dedicársela al amor, dedicársela a la mujer, dedicársela a la naturaleza. ¿Qué no debe de existir dentro de la poética? La denigración o la burla y el machismo, porque eso está hasta documentado, que esa era la poesía y es la poesía que se ha conservado desde el siglo XVII, XVIII. Entonces, un trío huasteco que quiera conservar la tradición, desde el punto de vista de la tradición, tiene que cuidar esas partes a la hora de improvisar o de trovar. En la parte musical, deben de tener conocimiento de los sones y guapangos huastecos y darles prioridad por encima de alguna otra influencia, como lo que les comentaba hace un rato del zapateado norteño, que aunque puede ser algo que le gusta mucho a las masas, y yo también lo entiendo en ese sentido, que si de ahí comemos y todo, pues lo que la gente pida, pero debería de cuidarse mucho, darle su espacio. Si soy trío huasteco, toco guapango. Y si nos vamos a los repertorios de los primeros guapangueros, tenemos que tener la obligación de saber vals, de saber polka, de saber marcha, de saber paso doble y de darle un lugar privilegiado también al cancionero popular mexicano, que hoy por hoy pues es la música que nunca va a pasar de moda. Sí, quizá hoy esté de moda que toquen música pop adaptada a instrumentos huastecos, pero quién sabe dentro de algunos años si siga siendo del gusto de las masas. Y creo yo que lo que siempre va a permanecer es la raíz el por qué se hicieron los tríos huastecos. Entonces yo siento que todo eso debe de cuidar un trío huasteco, independientemente de que toques algún tema que esté de moda. Y sobre todo también aquí hay otra cosa. Una forma de honrar a un compositor de guapango es respetar su estructura musical y en lo posible su letra, su poesía. Y en el caso de las piezas de descanso, buscar en orquestas, en mariachis, que son los que siempre cuidan mucho las partituras originales de las piezas, digamos, quiero tocar unas perlitas, buscar una agrupación que tenga el conocimiento real de cómo va la partitura para que lo toques con todas las partes y cómo es, porque también se ha ensuciado esa música porque le hacen florituras, gariboleos, le meten partes, notas que no son parte de la composición original. Entonces eso al rato tocas unas perlitas que se oyen como todo menos como perlitas. Es un ejemplo nada más. Entonces todo eso se tiene que cuidar si quieres ser un trío huasteco desde la tradición. Y por ejemplo, tú que ahorita que estamos hablando de cosas tradicionales, ¿qué es lo que ves, por así decirlo, mal entre alguien que, por ejemplo, se acercó, se interesó en el guapango solo porque sabe que existen los concursos? A lo mejor alguien que digas es de cualquier otro lugar del estado de la república que no tiene guapango, pero que lo primero que le jaló sea concursos o un trío popular comercial. A esa gente, ¿qué le dirías que es la diferencia? ¿Qué es diferente o por qué es un poco más valioso lo tradicional a lo estéticamente comercial? ¿Qué les diría yo? ¿Qué les recomendaría? Pues mira, se acercaron porque había un concurso y para ellos guapango es precisamente, se reduce solamente a lo académico, al espectáculo. Yo
¿qué les diría, qué les sugeriría? Que buscaran la manera de conocer un poco más el huapango desde todas sus formas, pero sobre todo desde la raíz. Vuelvo a lo mismo y lo voy a estar repitiendo todo el tiempo. Huapanguea no busca confrontar, no busca hacer polémicas, busca convencer, concientizar a los que les gusta bailar, los que hoy tocan, a los investigadores y a los puros amantes de andar en el guateque, sea en un concurso o en un baile de guapangueros, una bohemia huasteca se llama ahora, ¿no? Que busquen más allá y que se den la oportunidad de conocer el huapango desde la tradición, desde su raíz. Y vuelvo a lo mismo, no estamos peleados, o sea, todo puede converger bonito, pero es muy valioso que conozcan los orígenes. Es muy bonito poderte plantar, por ejemplo, un músico, plantarte en un escenario y decir, a continuación voy a tocar las 3 huastecas del compositor Nicandro Castillo. Qué bonito darle honor al compositor, porque si lo vemos desde un punto de vista así crudo, y a lo mejor me voy a oír media, no sé, a lo mejor muy rudo mi comentario, si de allí estamos incluso comiendo, si los contratos salen porque sabemos el querreque, y no hay guapanguero que no toque el querreque, ¿eh? ¿Por qué no decir quién lo compuso? Una forma de honrar a la persona, una forma a lo mejor hasta de agradecer que gracias a lo que ellos compusieron, porque ellos se quebraron la cabecita para que nosotros solamente repliquemos su música y estemos ganando un beneficio económico e incluso de reconocimiento por lo que ellos hicieron. Yo soy de la idea de que es importante que tienes un repertorio en lo posible que sepas siquiera quién lo compuso, por qué lo hicieron, porque vuelvo a que nadie valora, respeta ni defiende lo que no conoce. Lo que decía en un inicio, hay gente que con una facilidad te dicen, estás loco, son nomás 3 huastecas. Entonces, hasta ese grado es importante como ir quitándonos esa falta de información, informarnos, porque también conocer más la raíz, quiénes fueron los primeros, sus patoaventuras, todas esas cosas hacen que uno vea más grande el huapango, porque lo está uno viendo así, todo alrededor, no nada más estamos viendo esta partecita, porque a final de cuentas no deberíamos de ver al huapango como un producto para consumir y mañana me voy y se me olvidó. Me gustó un rato y ya me voy, sino que se vaya uno con ese grato sabor de boca de saber que conozco un poco más. Y sobre todo la gente que somos de la Huasteca, porque a final de cuentas, para mí es triste, sí, de verdad es triste, que haya gente que aprendió y que lo que menos sabe tocar es huapango. Tocan de todo y hacen unas grandes producciones y qué bueno que sean populares, pero no se han dado la oportunidad de sentirlo aquí. Miren, no se debe de sentir acá en la bolsa. Yo digo que el huapango primero se tiene que sentir aquí y para poderlo sentir lo tiene uno que conocer. ¿Sí? ¿Quedó más o menos o me salí del tema? Porque yo soy así, ¿eh? De repente cállenme la boca. Yo sí me gusta usar mucho este agujero que tengo en la cara. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer ustedes? Se quedaron los dos como… ¿Quiénes fueron los primeros? Es que hay muchos primeros. Hay muchos primeros y a mí me daría el mininiski pensar en que omite esa gente. De lo que yo conozco y que pudiera yo compartirles con ustedes, a ustedes, al público, a todos ustedes, es… en algún momento en el 2010 hice una exposición que tuvo como objetivo rendirle homenaje a los pilares de la música huasteca. Pero yo no hablo de los de muy, muy atrás porque yo desconozco. Tampoco voy a
decir que conozco la historia de veras, desde que la plantaron la plantita y empezó el primer piquito, no. Yo elegí personajes que con su labor como guapangueros, como trovadores, empezaron a difundir y a hacer trascender el guapango más allá de esos límites de una comunidad, de muy adentro, porque cuando hablamos del estado de Tamaulipas, que es huasteco, no es porque todo el estado de Tamaulipas sea huasteco, son solamente una cierta región. Y el guapango estaba allí orilladito, igual que en todos los estados. Entonces hubo personas que con su labor, con su trabajo, con su talento, lograron acercar el guapango hacia las masas, se puede decir. Llegar a televisión, llegar al extranjero. Es gente que merece toda la admiración y el reconocimiento que la mayoría en su momento no lo tuvo. Entonces yo hice 50 grandes guapangueros para rendir homenaje a 50 pilares de la música huasteca. Ojo, yo no dije que son todos. En su momento elegí algunos que por no conseguir la biografía o la fotografía se quedaron en un ladito. Yo de los que pude conseguir fue lo que saqué. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Pues hace rato mencioné a Nicandro Castillo, de allá de Huejutla Hidalgo, de los Nicandro y sus plateados. Sabemos que Nicandro logró hacer una película con Anthony Quinn en Hollywood. ¡Wow! Guapanguero y se aventó, ¿no? Tengo al viejo Elpidio Burgos García, que aunque haya polémica sobre que sí lo compuso o no lo compuso, es una de las personas que tuvo la visión de registrar muchísimos guapangos. ¿Elpidio Burgos o Ramírez? Ramírez Burgos. Así el viejo es Elpidio Ramírez Burgos. Burgos García, ¿no? No, es Ramírez Burgos. Y luego tenemos, por ejemplo, a Pedro Rosa Acuña, el autor del Querreque, gilitlense de Cuartillo Viejo, era su comunidad. Tenemos, por ejemplo, al Negro Marcelino, súper famoso porque él tuvo la fortuna o la suerte, o no sé cómo llamarla, de codearse con presidentes de la República y hacer un trabajo de promoción del guapango muy importante. Tan importante como podemos platicar de los rogacianos, que era un cuarteto y no eran precisamente trío huasteco. Ellos tocaban jarocho, pero también tocaban guapango, y fueron los que en los 60, 70 pusieron de moda el guapango y gran parte de lo que es la música de Veracruz y la música huasteca en programas de Verónica Castro, de Paco Stanley, de Raúl Velasco. O sea, son gente que con su arte lograron darle un foco a la música huasteca a nivel nacional e internacional. Puedo hablarte de Inés Delgado, de Seferino Galindo, puedo hablarte de don Everardo Ramírez, el Águila Negra, don Ezequiel Rocha, de David Zapata, de don Inocencio Zavala. Todos ellos fueron parte de una agrupación icónica y de las más antiguas de las que tenemos registro, Cantores de Pánuco. Pero antes de ellos, quizá los más anteriores que yo tengo registrados, que fueron unos músicos que desarrollaron su trabajo como en 1914, 1917, por ahí, en lo que fue el puerto de Tampico, fue el trío conformado por don Epifanio Ramírez Escalante, papá del Águila Negra, de don Lorenzo Galindo, papá de Seferino, de Cantores de Pánuco, y de Tomasita del Ángel, que es la primera mujer que está registrada como jaranera y cantadora, Tomasita del Ángel. Entonces, hay historia, y ojalá y en algún podcast platiquemos aunque sea un poquito de cada una de esas personalidades. Y seguramente con eso ustedes todos se van a dar cuenta por qué son grandes guapangueros. ¿Sí? Bueno, pues si no hay más preguntas, porque a lo mejor ya no hay más respuestas y hay que dejar algo para después, yo les quiero agradecer muchísimo su permanencia en este ratito de plática, de
de compartirles algo de información. Si no la sabían, pues ya traen algo nuevo para reflexionar y para conocer del Huapango. Y los invito para que no dejen de seguirnos, de acompañarnos en el próximo episodio, porque va a estar bonito. Les recuerdo, no solamente voy a estar yo bla, 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 y de repente los muchachos preguntándome algo. También vamos a tener entrevistas con promotores, con investigadores, con bailadores tradicionales, con bailarines académicos y también con guapangueros. Entonces, cada episodio va a tener algo muy rico que seguramente el chismecito ustedes lo van a disfrutar bastante, bastante. Así que los espero en el próximo episodio.